Amados hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto es estar en este servicio donde estamos pues ya prácticamente despidiendo el año 2022 y recibiendo el nuevo año 2023. No sé cómo te haya ido este año. Ha sido un año de retos, un año de desafíos. De hecho, 2020, pues ustedes saben, venimos de una pandemia impresionante. 2021 y sin duda 2022 no ha sido lo que quisiéramos, pero qué bendiciones que estamos aquí. Y eso quiere decir que la gracia, el favor, la misericordia de Dios han estado con nosotros y estamos de pie. Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Quiero enviar un saludo y un abrazo a todos los pastores, a todos los líderes en las congregaciones, todos los servidores que hacen que la Iglesia de Cristo esté activa, y pues a cada una de las personas que forman parte de esta gran familia. El día de hoy quiero darte una palabra que, aunque es muy sencilla, creo que nos va a dar una dirección clara de lo que Dios quiere que hagamos en este año 2023, y obviamente Dios promete bendición para su pueblo. Claro, también advierte, porque siempre el Señor, cuando da una promesa, nos da una advertencia o nos da un mandato. A veces nos gustan las promesas y no nos gustan los mandatos, pero seguramente a ti te va a gustar el mandato del Señor y te va a gustar la promesa del Señor, porque si ponemos atención a esta área de la cual Dios nos va a hablar, les aseguro un bendecido y próspero año 2023. Quiero establecer algunas cosas. Primeramente, quiero recordarte que somos templo de Dios. Hoy en estos tiempos Dios habita en templos vivos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 6, 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ahora, como templo, amados hermanos, podemos estar en cualquiera de estas tres condiciones. Una, en un buen estado, en un estado en el cual Dios se agrada. Número dos, en un estado medio, en un estado donde hay áreas de oportunidad que avanzar y corregir para hacer una casa digna o un lugar digno donde Dios habite. O podría ser el caso de que el templo esté arruinado, como era precisamente el caso del templo en el tiempo de Ageo, del cual vamos a hablar un poco el día de hoy. Dios, a través de Ageo, le hace un llamado a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, para reconstruir el templo de Jerusalén que estaba en ruinas. Ahora, quiero que veamos un poquito la condición del pueblo. Ahí en el capítulo 1, versículos 3 y 4 de Ageo, dice: el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Mire, el sentimiento del Señor, la molestia del Señor, la tristeza que él tenía, era no porque tenían buenas casas ellos, sino porque se habían olvidado de su casa. Y yo quiero decirte que Dios está interesado en que seamos bendecidos, pero no a costo o no al costo de olvidarnos de Él. Dios quiere bendecir a su pueblo, pero no podemos olvidarnos de Él y de lo que Él quiere de nosotros. Entonces Él les dice: mi casa está en ruinas. Ustedes viven en casas lujosas, pero mi casa está en ruinas. Y los lleva a reflexionar, les hace pensar. Ahí en el capítulo 2, versículo 3: ¿alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? No se parecen en nada. Dice, este templo, miren la condición en la que se encuentra comparado con lo que era esta casa. Y ese es el mensaje de Dios para nosotros. ¿Cómo estamos como templo? Comparando nuestro estado actual con nuestro estado de hace quizá 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, no sé, quizá meses. Comparado con el estado en el que nos encontrábamos en ese tiempo, ¿cómo estamos ahora? ¿Hemos crecido, hemos avanzado, o nos hemos estacionado, hemos menguado, o quizá estaremos en ruinas? Ahora, seguido de esto,
Dios les enumera las consecuencias de haber descuidado el templo al grado de que el templo llegó a estar en ruinas. Y quiero decirte que esto Dios nos lo da a nosotros, no como un juicio sobre nosotros, sino como una advertencia de que si nosotros no hacemos lo que está a nuestro alcance para hacer los templos dignos donde Dios quiere habitar, podríamos pasar por situaciones muy parecidas. Ageo capítulo 1 versículo 6 les dice: han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Qué lamentable consecuencia. Si nos vamos un poquito más adelante en el capítulo 1, versículos 9 al 11, les dice: esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha de su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se preocupan de construir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas, una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Mire, les está diciendo: miren en la condición que se encuentran por haber descuidado mi templo. Miren en la condición que se encuentran por haber dejado en ruinas mi templo. Y eso es lo que Dios nos está advirtiendo a cada uno de nosotros, amados. Necesitamos ponerle atención al templo de Dios que somos nosotros. Capítulo 2, versículos 15 al 17. Miren lo que les pasaba antes que comenzaran a edificar los cimientos del templo del Señor. Cuando esperaban 20 medidas de grano, cosechaban solo 10. Cuando esperaban sacar 50 litros de lagar, encontraban solo 20. Yo envié la plaga, moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Aún así, se rehusaban a regresar a mí, dice el Señor. Amados, tengamos cuidado de los que estamos firmes, no descuidar el templo y pasar por estas consecuencias. Los que de alguna manera están pasando por una situación de sequía espiritual y estás en un estado medio y con muchas áreas de oportunidad que el Espíritu Santo te ha hablado que hay que corregir y no lo has hecho, ten cuidado, porque estas podrían ser las consecuencias si no es que ya las estés enfrentando. Y los que de plano han descuidado el templo y lo han dejado en ruinas, amado hermano, es el tiempo de Dios, y por eso esta palabra, porque estamos aquí para hacer lo que sea necesario para edificar el templo del Señor y que nosotros como templo seamos dignos de su presencia. Dios les da la orden, una orden que Dios nos da a nosotros también. Capítulo 1, versículos 7 y 8. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Miren lo que les está pasando. Y este es un llamado de Dios a cada uno de nosotros a detente, piensa cómo está tu vida. Y Dios te está llamando, me está llamando a reconstruir nuestra vida como templos, para que todos como templos podamos construir la iglesia de Cristo o podamos reconstruir la iglesia del Señor. Amados, templos construidos o reconstruidos construirán la iglesia por la cual Cristo viene. Ha llegado el momento de construir el templo del Señor. Ahora, Dios nos demanda obediencia total en esto. Capítulo 1, versículo 12. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor. Quiera Dios que, al igual que ellos, cada uno de nosotros tengamos esa misma disposición y esa misma actitud. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros, que estemos dispuestos a obedecer al Señor y a temer al Señor. Estamos oyendo esta palabra, tengamos esa disposición de obediencia, ese temor reverente al Señor, y por consecuencia, amados, vamos a hacer vidas, templos vivos que agradan realmente al Señor. El oír el mandato
y el temor a Dios, tomados con una buena actitud de parte nuestra, con un corazón dispuesto, inevitablemente nos llevarán a la obediencia. Pero lo hermoso de todo es esto: hay promesas de Dios. Y sabes, una de las promesas es que Dios va a despertar el entusiasmo, el espíritu de toda aquella persona que quiera reconstruir el templo de Dios. Dios va a poner en ti el querer como el hacer por su buena voluntad, como lo hizo con Zorobabel en el capítulo 1, versículo 14. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa del Señor de los ejércitos celestiales el 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío. Entonces aquí está una promesa de Dios: todo aquel que esté dispuesto, Dios va a poner en ti el querer como el hacer y despertará tu espíritu. Segundo, yo estoy contigo. Esa es la promesa de Dios: yo estoy con ustedes. Capítulo 1, versículo 13. Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Dios nos llama a ser fuertes y a no temer, porque Dios estará con nosotros. Versículo 4 del capítulo 2. Sin embargo, ahora el Señor dice: Zorobabel, sé fuerte. Jesúa, hijo de Josadac, o Josué, es lo mismo, sumos sacerdotes, sean fuertes. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Hay otra promesa: llenaré cada templo con mi gloria. Si tú estás dispuesto a reconstruir el templo de Dios y a corregir esas áreas de tu vida que necesitan ser, necesitas avanzar y que necesitan ser corregidas, Dios promete que llenará cada templo que esté dispuesto a eso con su gloria. Versículo 6 del capítulo 2. El Señor de los ejércitos celestiales dice: dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más, y haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y sabes una cosa, no cualquier gloria. Va a ser una gloria mucho mayor que la primera. Por eso Dios en un principio les dice: comparen este templo con el templo de antes. ¿Se parecen en algo? Y les dice: no se parecen en nada. Bueno, ahora esa comparación los lleva a entender el plan de Dios y les dice: ¿saben una cosa? No solamente les voy a dar gloria, les voy a dar una gloria mayor que la que tenían antes. Y yo quiero decirte, tú que estás caído, tú que tu templo está en ruinas, tú que has estado a medias, Dios te quiere llevar a una mayor gloria. No has experimentado nada de lo que Dios va a hacer contigo en este año 2023 si tú estás dispuesto a levantarte de las ruinas, si estás dispuesto a arreglar esas áreas de tu vida que no te dejan llegar al propósito de Dios. Y si tú estás firme, gloria a Dios, la gloria que viene será mucho más grande. Versículo 8 del capítulo 2: la plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por otro lado está otra promesa: traeré paz a este lugar. Ahí está en el versículo 9. Y en este lugar traeré paz. Pero no solamente esto, amados, Dios quiere darte una bendición abundante y anticipada. O una bendición anticipada y abundante. Versículo 18: consideren este día cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos. Considérenlo bien. Ahora les doy una promesa: cuando la semilla aún está en el granero, todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, de hoy en adelante, yo los bendeciré. Si tú estás dispuesto a hacer la parte que te toca, tú puedes contar con la bendición del Señor, una bendición anticipada, porque aquí dice que ni siquiera hemos sembrado y vamos a ser bendecidos con cosecha. Ni siquiera habrás sembrado y Dios te dará cosecha. Qué impresionante. Por otro lado, Dios promete honra. Dios honra a aquellos que se interesan por hacer una casa digna de Él o por ser los templos que Dios quiere que seamos. Capítulo 2, versículos 20 al 22. En ese mismo día, el Señor envió este segundo mensaje a Ageo:
Dile a Zorobabel, gobernador de Judá, que yo estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra. Derrocaré los tronos reales y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Volcaré sus carros de guerra, los caballos caerán y los jinetes se matarán unos a otros. Pero vamos al 23 del capítulo 2. Pero cuando esto suceda, dice el Señor de los ejércitos celestiales, te honraré, Zorobabel, hijo de Salatiel, mi siervo. Te haré como el anillo de mi sello oficial, dice el Señor, porque te he escogido. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Dios promete hacerte una persona de honra cuando tú estás dispuesto a ponerlo a Él en primer lugar. Cuando no te olvidas de ser el templo digno que Dios quiere. Cuando pones como prioridad ese deseo de Dios que cualquier otro deseo personal o cualquier otro fin personal. Amados, esa es la palabra que Dios nos está direccionando para este tiempo, porque templos en un buen estado, templos reconstruidos, templos vivos, son los que vamos a reconstruir la iglesia del Señor. La iglesia del Señor está pasando por una crisis difícil en esos años 2020, 2021, 2022. Ha sido un año difícil para la iglesia, pero tenemos buenas noticias. Todos aquellos que estemos dispuestos a hacer los templos que el Señor quiere que seamos, vamos a reconstruir la iglesia de Cristo, una iglesia gloriosa, una iglesia que evangeliza, una iglesia que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y vamos a ver la gloria del Señor. Para esto, amados, Dios nos está llamando a ser más agresivos con el evangelismo en este año 2023. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Eso quiere decir que vamos a ser con más ímpetu, más constantes, con más ganas, con más entusiasmo, más apasionados, y no vamos a dejar de hablar y de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues el mandato está: ir y predicar el evangelio. Por otro lado, vamos a cuidar mucho o más cuidadosos con la cosecha que Dios nos va a dar por ese evangelismo agresivo en el cual vamos a trabajar durante el año 2023. Recuerden que hay que ganar las almas, pero hay que cuidarlas. Hay que hacer la obra de evangelista, pero también tenemos que cuidar la cosecha, porque si no, pues el enemigo se la lleva o se pierde la cosecha, y no queremos que ninguna cosecha se pierda. Pero también vamos a ser más disciplinados con el discipulado o en el discipulado. Recuerden que Dios nos llamó a ser discípulos. Mateo 28:19, id y haced discípulos a todas las naciones. Enséñenles las cosas que yo les he enseñado y les he mandado a ustedes, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero también Dios quiere que seamos más apasionados, efectivos y excelentes en nuestro servicio a Él. Yo espero que en este año 2023 te apasiones más por servir al Señor, seas más efectivo en tu servicio a Dios y más excelente, porque a Dios hay que darle lo mejor. Pero también no solamente Dios quiere que le sirvamos, Dios quiere que entres en una adoración más profunda. Así es de que vamos a ser más profundos y más entregados en la adoración a nuestro Padre Celestial. Hay promesa, amado, para nosotros cuando hacemos esto, y está en Éxodo 23, 25 y 26. Sirve solo al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua, y te protegeré de enfermedades. No habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo o sea estéril. Te daré una vida larga y plena. Enviaré mi terror delante de ti y sembraré pánico en todos los pueblos de las tierras que invadas. Haré que todos tus enemigos den la vuelta y salgan corriendo. Dios nos promete aquí sustento cuando habla de alimento y agua. Nos promete protección de enfermedades. Nos promete descendencia poderosa. Y yo creo firmemente las palabras del Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el varón que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Dios nos promete también larga vida y la derrota de nuestros enemigos. ¿Cuándo? Cuando sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. Así es de que acuérdense, amados hermanos, este año 2023, más agresivos en el evangelismo, más cuidadosos con la cosecha, más disciplinados en el discipulado, más apasionados, efectivos y excelentes en el servicio, y más profundos en la adoración. Amados hermanos, reconstruye el templo de Dios si está en ruinas.
Amados hermanos, si hay áreas de oportunidad que mejorar, hazlo ahora. Es el momento. Y amado hermano, tú que has sido fiel y que has cuidado y que te has guardado y estás en una buena condición, sigue adelante y no te descuides. Porque la gloria que viene para cada uno de nosotros y como pueblo de Dios y como iglesia de Cristo será una gloria mayor. La gloria postrera será mayor que la primera. Por último, quiero hacer del Salmo 20, versículos 1 al 5, mi oración para esta gran familia espiritual en este nuevo año 2023. Escúchala con mucha atención y recíbela en el nombre de Jesús. Que el Señor responda a tu clamor en los tiempos o en el tiempo de dificultad. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal. Que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde su trono. Que se acuerde de todas tus ofrendas y mire con agrado lo que haces para Él y para su reino. Que Él, nuestro Padre Celestial, conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito en este nuevo año 2023. Que gritemos de alegría, que nos alegremos junto contigo cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios. Y amado, que el Señor conteste todas tus oraciones. Les amamos en Cristo y oramos a Dios para que pases un feliz año nuevo 2023 y que la gloria, la gracia y el favor y la bendición de nuestro Padre Celestial sean sobre tu vida. Padre, bendigo a tu pueblo, los pongo en tus manos, Señor, y oramos para que cada uno de nosotros podamos cumplir tu propósito en este nuevo año. Padre, bendice a tus hijos. Que la gloria tuya, Señor, sea vista sobre sus vidas y que cuando nos pregunten cuál es la razón de la bendición, podamos decir, es nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Amados, Dios les bendiga. Feliz año.